Buenas noches, tengan todos, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar con una oración, pidiendo la bendición del Señor sobre este curso bíblico que inicia esta noche. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por la bondad tuya que nos concedes estar aquí y que podemos abrir tu santo libro, la Biblia. Es un privilegio muy grande y queremos aprovechar ese privilegio. Gracias por cada persona que has concedido que estemos aquí reunidos. Danos la actitud correcta al abordar los temas que trataremos. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Es lo más que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero que quería aclarar con respecto al curso bíblico es... Este estudio bíblico ya se ha dado antes a modo simple de estudio bíblico, pero queríamos darle un formato más académico, es decir, con asignaciones y con no solo tareas, sino exámenes para valorar qué tanto se está asimilando la doctrina. Y después, la idea es que si se aprueba, cada participante tendrá un diploma que certifica que llevó todo el contenido de este curso, que es realmente la doctrina cristiana elemental. Algunos preguntaban que si se podía llevar como oyente. Entonces sí, vamos a permitir eso también. Lo que significa es que no va a ser evaluado, pero les invitamos a entusiasmarse en este estudio. Quisiera que para iniciar abramos la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo 1. Segunda Timoteo 1, el versículo 13, dice lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Si prestamos atención, la instrucción apostólica a Timoteo es retener una cierta forma de sanas palabras. Por eso es que la palabra reforma tiene para nosotros sentido, porque nosotros creemos que no se retuvo esa forma de las sanas palabras, sino que con el pasar del tiempo y el descuido de los creyentes y también las astucias de Satanás, se fue poco a poco corrompiendo aquella forma de las sanas palabras, que ya entonces llegaron no solo a perder su forma, sino que no eran sanas. Entonces, ahora aquí le dice, que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. De lo que estamos hablando es de la fe cristiana. Y quisiera que empecemos por definir ciertos términos. Yo quisiera que pongan mucha atención a esto de los términos, porque vivimos en un contexto histórico en el cual se ha tergiversado los significados de las palabras. Entonces, por ejemplo, hoy en día en el ambiente evangélico la palabra religión no es bien vista. No hablan bien de la palabra religión, religioso, es algo visto como algo incorrecto. ¿Por qué? Quisiera que vayamos bien entonces y entendamos qué significa eso. Por ejemplo, vean qué diferencia. Aquí tengo un libro de un escocés de nombre John Brown, escrito en 1818, y oigan el título en inglés es True Religion and How to Get It. Eso significa la religión verdadera y cómo obtenerla. Entonces esto les dice, esto es un ministro evangélico, es decir, de la iglesia presbiteriana escocesa, y hace un libro que se llama así. Quiere decir, y nos llama la atención, que para esta época, para 1818,
la palabra religión no tenía el mismo significado que para nosotros, puesto que un libro usted lo saca con este título y la gente se va a admirar. Religión verdadera y cómo obtenerla. Entonces, en general, si ustedes buscan alguna definición por ahí, va en internet, en diccionarios, etc. Lo más sencillo para definir religión va a ser eso, una creencia y una práctica. O una práctica asociada a una creencia, y eso es la religión. Pero en este librito, por ejemplo, el autor la define así: el correcto estado de la naturaleza humana en referencia al carácter y la voluntad divina. Entonces dice, ¿qué es la religión? Consiste en la manera correcta de pensar, la manera correcta de sentir y la manera correcta de actuar en referencia a Dios. ¿Ven qué diferente? Entonces ahora tiene que ver la religión con lo que yo pienso, con lo que yo siento y la manera en que yo actúo. Ahora, si somos cuidadosos, veremos que hasta el momento yo estoy citando un diccionario y las palabras de un pastor de una iglesia antigua, pero la Biblia misma nos habla de la religión y nos dice que hay quienes piensan tener religión y no tienen religión. Nosotros leemos tales cosas en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, habla de ese tema muy claramente, y por ahí vamos a leerlo. Es Santiago, capítulo 1. Versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, oigan esa frase, si alguno se cree religioso entre vosotros, quiere decir que había personas que se creían religiosos. Y creerse religiosos era algo bueno, pero podían estar engañándose a sí mismos y no eran religiosos. Porque les dice Santiago, si se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, y oigan esta frase, la religión del tal es vana. Quiere decir que muchos tienen una religión vana. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros deberíamos preocuparnos por no tener una religión vana, sino la religión verdadera. Después, más adelante, el Santiago también nos va a decir en qué se muestra la religión, ¿verdad? Porque es el efecto de una creencia. Si usted piensa correctamente y entiende correctamente quién es Dios, lo que hizo Dios por los suyos en su Hijo Jesucristo, eso produce algo, y a eso se le llama también la práctica de la religión. Entonces, lo primero que quisiera es que quitemos de nuestra mente la idea de que la palabra religión es negativa. Deberíamos nosotros también como desear practicar la verdadera religión y no una religión vana. Insisto, algunos tienen una religión vana. ¿Y cómo lo puedo decir? Bueno, porque aquí dice que no refrena su lengua, su religión es vana. Puede saber muchas cosas, puede incluso aprenderse porciones de la Biblia de memoria, saber, hacer, estar en muchas actividades de la iglesia, y eso es uno de los problemas de la iglesia moderna. ¿Cuántas actividades hay en las que las personas están metidas, pero tienen una religión vana? Entonces, de esa manera, vamos a ver diferente cuando veamos, vamos a ver, en el documento que nosotros vamos a estar estudiando, que se llama un catecismo ortodoxo, ahorita vemos las definiciones de esas palabras también, la descripción de ese documento, que dice así, ¿qué es lo que vamos a estar estudiando? Dice, constituye la suma de la religión cristiana contenida en la ley y el evangelio. Entonces, lo hermoso es que vamos a estudiar la religión cristiana, la doctrina cristiana, yendo de una manera sistemática a la Biblia.
entendiendo lo que la Biblia nos enseña de manera sistemática. Bien, una de las cosas tristes de la época en que vivimos, y ya hace mucho tiempo, es que haya tantas personas que digan ser cristianas y no sepan definir la fe cristiana. Bueno, usted es cristiano, ¿y qué es ser cristiano? Las personas quedan. Lamentablemente, entonces tenemos iglesias llenas de personas que piensan que ser cristiano es eso, ir a la iglesia, que ser cristiano es tal vez haber sido bautizado. De hecho, en el idioma inglés, bautizar se dice a veces cristianizar, y la persona piensa que si recibe el bautismo es cristiano. No solo se da esto en el catolicismo romano, sino en cierta rama de los protestantes hablan de cristianizar, bautizándole. Entonces, todo eso deberíamos pensar, ¿cómo puede ser que hemos llegado al punto en el que personas que digan ser cristianas no sepan definir la religión cristiana? Bien, entonces vamos a seguir con definiciones. Catecismo. La palabra catecismo también genera en las personas asombro, precisamente por no saber lo que significa. Bueno, un catecismo es un sumario o un resumen de precisamente las doctrinas cristianas, y se va con el propósito de enseñarlas por medio de preguntas y respuestas. Por ejemplo, en Lucas 1:4, cuando nosotros leemos la introducción del Evangelio de Lucas, leo para ustedes, capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 4. Lucas dice lo siguiente, voy a leer la introducción para que entendamos mi punto. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, hasta ahí vemos la introducción de por qué Lucas escribe y a quién. Pero oigan el versículo 4, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido, y oigan esa palabra, instruido. Esa palabra es la palabra catequeo, de donde viene catecismo. Así que lo único que estamos es usando una palabra que significa instruir. Y el método de instruir es catecismo a través de preguntas y respuestas. La palabra catecúmeno, por si la han usado, la han escuchado, se usaba antes para designar a aquel que apenas está siendo instruido para ser bautizado. En la iglesia antigua había entonces los fieles ya y los catecúmenos, los que están siendo catequizados, los que están siendo instruidos. Entonces ya vamos con algunas definiciones ahí, espero que tengamos bien claro la palabra religión, la palabra ahora catecismo. Y entonces voy a darles, espero que me presten atención, esta parte un poquito es introductoria histórica, porque yo necesito que entendamos que la fe cristiana es una fe bíblica, pero histórica. ¿Ven? Entonces necesito que estemos bien ubicados en el tiempo de por qué usamos catecismos, quiénes los usaron, cómo empezó todo esto. Entonces ya les dije, por lo menos, qué pasaba en la iglesia antigua. Ahora, voy a dar un gran salto porque no puedo pasar por todo ahí. Algún día quisiera quisiera que tuviéramos un curso de historia de la iglesia, donde pasemos por todos esos primeros siglos, pasemos por la Edad Media, lleguemos a la Reforma Protestante y hasta la era moderna y contemporánea con nuestros días. Pero como no, por lo menos vamos a dar unos saltos.
Sabemos entonces que la práctica antigua era instruir a los que iban a ser bautizados. Solo ahí ya nos deja una enseñanza, aunque lo veremos después. Qué lejos están muchas iglesias hoy que se apresuran en su bautismo sin verificar que aquellos que van a bautizar ya fueron apropiadamente instruidos. Bueno, sabemos que vino todo la época medieval, el catolicismo reinando, básicamente por 1000 años, pudiéramos decirlo, como la iglesia católica, la que regía. Y sabemos que en esa época ocurrieron paulatinamente muchas corrupciones en la iglesia cristiana, pues en lo que se conocía como cristianismo. También sabemos que desde esas épocas hubo levantamientos de personas que intentaron que la iglesia volviera a la forma original, por eso se les llama reforma, pero no tuvieron éxito, hasta que por la gracia de Dios en el siglo XVI, ustedes conocerán la historia, y si no, indaguen por favor, aquel monje en Alemania empieza ese movimiento de volver a la forma de las sanas palabras y critica la situación tan caótica y corrupta de la iglesia de aquel momento. Y todo eso vino. Bueno, hay una ruptura que llamamos la Reforma Protestante a partir del siglo XVI. Hay mucho que decir, hay mucho que leer, muy, muy interesante, pero hagamos la división. En 1517, digamos, explotó aquello en Europa, porque no fue solo con Lutero, fue en diversas partes. En Suiza ya estaba pasando con Ulrico Zwinglio, y luego vino en Inglaterra y en Escocia, y muchas cosas sucediendo en toda la Europa tratando de volver a la forma. ¿Y qué fue lo que les ayudó a ellos a volver a la forma? Que ahora había Biblia. Antes no había Biblia, y sin Biblia estamos a ciegas. Pero ese fue lo más importante que pudiéramos aprender de la Reforma Protestante, fue el esfuerzo de hacer llegar las Sagradas Escrituras en el idioma que el pueblo la pudiera entender. Bien, vean qué interesante. Entonces, la Reforma, digamos que explotó en 1517, comienza esa división de iglesias, y Martín Lutero confeccionó lo que él llamó el Pequeño Catecismo en el año de 1529. ¿Y cómo lo hizo él? Él hizo una enseñanza que estaba dividida en lo siguiente: los 10 mandamientos, la oración del Señor, lo que llamamos el Padre Nuestro, y el credo apostólico. Para que lo tengan ahí. ¿Qué contenía el catecismo de Lutero? Esas 3 cosas: 10 mandamientos, la oración del Señor que llamamos Padre Nuestro, y el credo apostólico, que es ese documento histórico de la cápsula de la fe. Siguen pasando los años y en el protestantismo ustedes saben que surgió aquella gran figura sistematizadora de la fe cristiana, Juan Calvino, un francés que huyó a Ginebra y trabajó por la reforma ahí mucho. Él hizo un catecismo en 1541. Estas cosas las estoy diciendo como para apoyo, que vean que el catecismo es una práctica de la iglesia protestante desde los inicios. Es ahora que es desconocido. Es ahora que nosotros vivimos en esta época de tanta ignorancia y descuido doctrinal, pero antiguamente los grandes líderes se ocuparon y se preocuparon de que sus congregaciones, y sobre todo sus niños, fueran bien instruidos en la fe cristiana. Entonces Juan Calvino redacta ese catecismo en 1541. Ahora bien, la Reforma Protestante tuvo sus divisiones, tuvo sus discrepancias. El luteranismo y las iglesias reformadas de Suiza tuvieron una diferencia. No sé si saben en qué, pero fue en cuanto a la cena del Señor. Y no pudieron caminar juntos porque su manera de ver el sacramento de la cena del Señor fue diferente y no pudieron caminar juntos. Pero entonces, un príncipe alemán, el príncipe llamado Federico el Sabio, hay una área ahí que se llama el Palatinado,
Es difícil a veces para nosotros imaginarnos cómo era el mundo antes. Emperador, reyes, príncipes, quién rige sobre qué. Hay que ponerse ahí a analizarlo. Pero bueno, el rey o el príncipe tenía la responsabilidad sobre sus provincias y él necesitaba cerciorarse de por dónde iba su pueblo. Este hombre de convicción reformada, Federico el Sabio, encarga a 2 pastores jóvenes, uno llamado Zacarías Ursino, que precisamente había sido discípulo de Felipe Melanchthon. Y si no sabe quién era Felipe Melanchthon, era un de los más cercanos de Lutero. Entonces vean qué interesante, ahí siempre hay. Y le encarga a Zacarías Ursino y a Gaspar Oleviano y les dice: necesitamos un catecismo para enseñarle a mi pueblo la fe cristiana correctamente. Entonces ellos hacen un catecismo. Usualmente los documentos van a llevar el nombre de la ciudad en la cual son redactados. Entonces por eso ese catecismo que se hizo en 1563 se le llamó Catecismo de Heidelberg. Heidelberg es una ciudad de Alemania y ahí fue donde se publicó ese catecismo en 1563. Entonces, ténganlo en cuenta, los documentos solían llevar el nombre de la ciudad en la cual fueron redactados. ¿Y qué es este asunto con los catecismos? Que los antiguos entendían la necesidad de memorizar. Y entonces una manera de memorizar es hacer esta serie de preguntas y respuestas y poder tomarle las preguntas a la persona. Y entonces vamos por la pregunta 1. A ver, ¿quién me la responde bien? Vamos por la pregunta 2. Vamos así. Era esa interacción, memorizando. Hoy en día no, desde que yo era jovencito en la escuela, había una corriente en contra de la memorización. Y le decían a la gente: no memorice, es malo memorizar. Hubo una corriente en contra de memorizar. Se suponía que no, que el que memorizaba no estaba entendiendo nada más él repetía. Pero no es así. Junto con la memorización tiene que haber el razonamiento de lo que hemos memorizado. Llegamos al otro extremo en el que nadie memoriza nada y nadie se sabe nada de memoria. Nada. Ni siquiera las tablas de multiplicar. Entonces, no ha hecho bien a la sociedad. De hecho, nosotros debemos trabajar en los niños desde pequeños a que memoricen mucho, porque eso desarrolla su cerebro, desarrolla mucho y hay que enseñarles. Decía Charles Spurgeon, que fue un gran predicador en inglés del siglo XIX, que había que insistirles en aprendérselo de memoria, aunque ellos todavía no entendieran plenamente el significado de ello. ¿Por qué? Decía él. Porque un día el Espíritu Santo usará eso para el bien de ellos y entenderán. Ven, entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Igual con esto, miren. Hoy nosotros enfrentamos una pereza intelectual terrible. La gente no quiere aprenderse nada, no quiere hacer un esfuerzo de estudiar algo. Y es necesario, porque esa información, obviamente estamos hablando ahora de la Biblia, ¿verdad? Vamos a estudiar la Sagrada Escritura, la doctrina de la fe. Esto es lo que usa el Espíritu Santo para nuestro bien. Si ustedes han leído lo que dice el Señor Jesucristo con respecto al Espíritu Santo en San Juan capítulo 14, habla mucho de que el Espíritu Santo nos recordará. Y yo les pregunto, ¿cómo le va el Espíritu Santo a hacer recordar cosas que usted ni siquiera se ha esforzado en aprender? Entonces, por eso hay que hacer un esfuerzo. Y reto a los que tienen niños, sobrinos o lo que sea, a que los impulsen a aprenderse mucha palabra de Dios de memoria, versículos. Y este catecismo les va a servir muchísimo. Pero bueno, como les digo, los antiguos reconocían la gran necesidad de instruir por medio de memorización. Entonces, aquel catecismo que se usó entonces en el siglo XVI, ya les dije ahí, que fue publicado en 1563, un siglo después, un pastor bautista en Londres decide, al conocerlo, tomarlo para enseñar a su propia iglesia
en Londres, enseñarles la doctrina cristiana de manera sistemática. Solamente que como él era bautista, tuvo que revisar ese catecismo en las áreas en las cuales el bautista difiere de la iglesia reformada. Y entonces veremos específicamente cuáles puntos, pero eso fue lo que él hizo. Lo editó y al editarlo escogió un nombre. Le puso un catecismo ortodoxo. Eso nos lleva a la necesidad entonces de también saber ¿y qué significa ortodoxo? Para que tengan el año, él lo publicó en 1680. Vean que es entonces un siglo después, un poquito más de un siglo después. Aquel documento fue tan útil que él dice, yo lo quiero para mi iglesia, lo edita y lo publica y le pone ese nombre, un catecismo ortodoxo. Ahora, yo quisiera que en esta parte me pongan mucha atención porque esto va a librarnos de errores terribles. Y es la importancia de la ortodoxia en todo movimiento de reforma de la iglesia. Oiga otra vez, la importancia de la ortodoxia en cualquier movimiento de reforma que tenga la iglesia. Y gracias al Señor, todos los hombres de Dios que a través de la historia han trabajado por mejorar, por reformar, por llamar a la iglesia a volver a la palabra, todos han seguido una cierta línea que llamamos la ortodoxia. Vamos a ver entonces qué significa esa palabra. Orto significa recto. Doxia es pensamiento o doctrina. Entonces lo que estamos diciendo cuando algo es ortodoxo es que corresponde a la doctrina correcta o a la doctrina que está alineada con la verdadera religión que se profesa. Y le digo esto porque puede haber ortodoxia en las demás religiones. Hay judíos y hay judíos ortodoxos. Es decir, hay judíos que tienen su religión por una cuestión simplemente familiar, pero no les interesa nada y tienen esa versión de religión light. Pero hay otros entre los judíos que procuran asegurarse de ser cumplidores de los estándares de su religión y a eso se les llama judíos ortodoxos. Es decir, que se alinean con la religión verdadera según ellos la entienden. Entonces, eso es lo que es la ortodoxia. La correcta doctrina. Un caso interesante para que lo estudiemos. En la Edad Media, por el siglo XII, surgió un grupo que se les llamó los valdenses. Se les llamó así por causa de su líder. El líder se llamó Pedro Valdo. Eso era en Francia. Y ese grupo fue bastante grande. Es más, se expandió por toda Europa. Y hay registros de valdenses en muchas partes, no solo de Francia, sino de Italia, de Bohemia, en muchas partes, grupos de personas que tenían esta manera de entender el cristianismo y que era simplemente que estaban tratando igual de volver a las escrituras, porque veían la corrupción general que les rodeaba en el catolicismo romano. Ahora, ¿por qué les hago referencia a este grupo? Porque ellos hicieron eventualmente también su confesión de fe, y eso es la parte que es importante. Los cristianos se han visto en la necesidad a través de los siglos de decir qué es lo que ellos creen que la Biblia enseña. Hoy en día muchas personas toman la salida fácil de decir, ¿y qué creen ustedes? No, nosotros creemos la Biblia. Y eso está muy bien y suena muy bien. Lo que pasa es que esa misma respuesta la pueden dar muchos grupos que creen cosas muy diferentes. Entonces se hace necesario que usted diga qué es lo que usted cree que la Biblia enseña o cómo usted interpreta lo que la Biblia dice, y para eso aparecen las confesiones. Pues los valdenses, al ser acusados de las peores cosas, ellos redactan su confesión de fe y dicen realmente qué es lo que creen.
esto y esto y esto. Pero vean qué interesante, lo primero que los valdenses escriben es esto: creemos los 12 artículos del así llamado credo de los apóstoles. Eso es lo primero que ellos dicen. Y después comienzan a decir qué más creen que los hacía diferir de la iglesia romana, de la iglesia católica de Roma. Pero vean lo interesante, ellos están diciendo, hay un documento en el que sí estamos de acuerdo. Esos 12 artículos que contiene el símbolo, dicen ellos, llamado credo de los apóstoles. Y vean a lo que hemos llegado, que la mayoría de cristianos ignoran el credo. Y ustedes saben que el credo es una herramienta muy útil para evangelizar, por ejemplo, personas católicas, porque en su liturgia ellos sí recitan el credo. Se lo saben de memoria, probablemente ni meditan en él, pero se lo saben. Y es nuestra oportunidad para decir, usted sabe que eso es cierto. Tenía una... Bueno, la diferencia es esta. El credo apostólico en realidad no se sabe a ciencia cierta quién lo redactó. La tradición, y como son cosas que se dicen que fueron los apóstoles y que por eso son 12 artículos, porque cada apóstol habló sobre un artículo y lo armaron. Se tiene entonces un registro muy antiguo del credo apostólico, casi que del segundo siglo. En cambio, el credo niceno es el que surge después de la convocación del concilio de Nicea, en el año 325. Entonces, hacen el concilio, discuten el asunto que se estaba, ¿verdad? Que estaba dando problema, que era la herejía arriana, eventualmente hablaremos de ella, y entonces redactan el concilio, el credo a partir del concilio, y entonces le ponen, que es como les digo, que van dejando la huella de dónde se redactó. Se le llama niceno porque fue redactado en Nicea, ¿verdad? En eso. ¿Está bien? Bueno, pero vean, los valdenses entonces dicen, en esto estamos de acuerdo con ustedes, en el credo. Y después, eso sí, comienzan a decir en qué no están de acuerdo, ¿verdad? Con Roma. Entonces, eso es algo bien importante, porque cuando nosotros, y esto nos va a dejar una lección, y nosotros recientemente como iglesia hemos aprendido una terrible lección con respecto a esto, pero es así. Cuando usted estudie la palabra de Dios, y digamos que en su estudio usted llega a una cierta conclusión, mira, yo entiendo esto, que no, su tarea y su deber es ir a indagar. ¿Habrá alguien más a través de los 2000 años que tiene el cristianismo que haya entendido las cosas como las estoy entendiendo yo? ¿Habrá algún hombre de Dios dentro de la historia, sea dentro del protestantismo, la iglesia de la Edad Media o de los padres que llamamos de la iglesia de los primeros siglos? ¿Habrá alguien? Porque si es así, entonces usted puede decir, bueno, hay con respecto a esto varias posiciones, la de esta denominación, la de esta, y yo creo que la de esta me alineo con ellos. Pero si usted en lo que está estudiando se da cuenta, mira, nadie ha entendido esto hasta ahora que yo lo entiendo. Esa es la actitud de la secta. Ellos entienden algo que nadie más ha entendido. Es más, nadie ha sido más cristiano hasta ahora que ellos tienen esa. Eso es peligrosísimo. Porque como le digo, hay denominaciones cristianas y algunas difieren en este punto o en el otro. Pero precisamente la ortodoxia se basa en unas ciertas doctrinas fundamentales que todas las iglesias cristianas han creído a través de los siglos, de una o de otra rama, de oriente o de occidente. Y usted puede decir que se alinea con ellos. Por eso ortodoxia está alineado con la verdadera religión según. Entonces ve, las sectas heréticas no pueden decir eso. Las sectas heréticas se caracterizan por eso, porque ellos afirman alguna verdad que no históricamente se puede alinear. Bueno, entonces vemos qué interesante.
Entonces, los valdenses comienzan por ahí con la ortodoxia, y este catecismo que vamos a estudiar, el editor, el editor Hércules Collins se llamó, incluye, además del catecismo, entonces los dos credos, el credo niceno y a veces se llama niceno-constantinopolitano, porque en Constantinopla hubo otro concilio para, digamos que, hilar un poquito más fino. Es el mismo credo de Nicea, pero más expandido. Entonces se le llama el credo niceno-constantinopolitano a veces por esa razón. Entonces pone ese credo y el credo que se le llama el credo de Atanasio. Atanasio fue un hombre que fue con el que hubo contienda por un obispo llamado Arrio con respecto a la doctrina de la Trinidad y de la divinidad del Verbo de Dios. Entonces, él incluye esos dos credos, y eso es bien importante. Por eso, entonces, hermanos, él como pastor bautista del siglo XVII está diciendo, sí, yo voy a enseñarles esto, pero sepan, nosotros estamos en línea con la fe cristiana de los siglos. Eso es muy, muy importante. Entonces, sepan esto, que todos los catecismos, porque hay más catecismos, y todas las confesiones de fe de las iglesias protestantes tienen esa característica. Todas, sin excepción, usted las puede alinear a lo que llamamos la ortodoxia. Ahora, como les dije que en lo que vamos a ver es un poquito más de historia y de introducción que otra cosa. Voy a seguir adelante un poquito con historia. Tal vez voy a asumir cosas y tal vez logre entusiasmarles a estudiar un poquito más, porque si yo menciono algo que usted no conoce, usted debería decir, uy, eso que mencionaron no sé, voy a ir a leer. ¿Ve? Eso es lo que debería producir en nosotros, un deseo de conocer más. Ahora bien, si son dudas que surgen de lo que yo dije o algo que dije que más bien le causó un poco de confusión, pues para eso estamos sacando esa lista. Tengan confianza una vez que hagamos el grupito para enviarme a mí de manera personal sus dudas y sus consultas. Entonces, como sabemos, la reforma protestante llegó a Inglaterra y llegó de una manera no muy piadosa, pero en la providencia de Dios, eso fue lo que Dios permitió. Un rey que quería divorciarse y no obtuvo la venia papal para anular su matrimonio. Ese es Enrique VIII de Inglaterra. Ahora, cuando hablamos de esto es bueno, siempre me gusta aclararlo porque se dan ideas muy extrañas con respecto a esto por falta de información. Enrique VIII quería la anulación de su matrimonio porque era algo que muchas veces los papas habían hecho a conveniencia, anular matrimonios para que se volviera a casar y etc. En este caso específico no le convenía al papa por esta razón. De quien se quería divorciar Enrique VIII era de Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era la tía, por cierto, Catalina, hija de Isabel la Católica, que sí la conocemos, ¿verdad? Era la tía del emperador, y el emperador era el defensor del papa en ese momento, es decir, las tropas del emperador Carlos V estaban a favor del papado y defendían los dominios del papado, porque desde eso el papado era un estado con sus dominios. Entonces, no le convenía para nada disgustar al emperador, permitiendo que Enrique VIII se divorciara o se anulara su matrimonio con Catalina de Aragón. ¿Qué situación más incómoda? Primero, es pecado, no tenía por qué divorciarse ni anular nada, pero vean que Dios en su providencia utiliza esa razón incorrecta para permitir una ruptura entre la iglesia de Inglaterra y la iglesia de Roma. Y una vez que esa ruptura se da, comienza la literatura protestante a entrar a Inglaterra. Porque entiendan esto,
la iglesia de Inglaterra era con las mismas prácticas idolátricas que la iglesia romana. En todo. Fue que después entró poco a poco, bueno, las escrituras de contrabando entraron. Vino todo ese movimiento de reforma con hombres como William Tyndale, que de hecho lo quemaron en la hoguera por traducir el Nuevo Testamento al inglés. Siguen las generaciones y comienza, gracias a Dios, a dar mucho fruto la reforma en Inglaterra. Mucho fruto. Había gente volviendo a las Sagradas Escrituras y fue bastante el fruto que se vio. Pero entonces surgió un grupo, por allá de los años 1560 y por allá más, que se daba cuenta que la iglesia de Inglaterra arrastraba todavía muchas prácticas no bíblicas del catolicismo romano. Entonces la insistencia de ellos es que la iglesia está contaminada todavía, debe ser purificada. Esa era la insistencia. El culto de la iglesia está contaminado con prácticas que no son de la Biblia. Y por esa insistencia en purificar la iglesia y el culto a Dios, ellos recibieron el apelativo de puritanos. Esos son los puritanos. Los puritanos eran un movimiento entonces de reforma dentro de la misma iglesia de Inglaterra. Todo esto es importante que me pongan atención para entender de dónde viene la denominación bautista. Entonces, sucedió que había esa pugna ahí dentro de la misma iglesia de Inglaterra con muchos clérigos que abrazaban la reforma y que deseaban una mejoría, pero otros que no, y pasaron momentos duros cuando reyes querían imponer una religión y un formato para todas las iglesias. Entonces, dentro de la iglesia de Inglaterra, el puritanismo, surge otro grupo que se llamó el separatismo. ¿A qué suena? A separarse. Es decir, hubo unos que dijeron, ya no nos podemos quedar aquí. La situación de la iglesia de Inglaterra es tal que ya no podemos más seguir dentro de esta iglesia. Tenemos que separarnos. Entonces, hubo dos clases de puritanos, unos que se quedaron en la iglesia de Inglaterra tratando de luchar y otros que se separaron. Y esos que se separaron hicieron una confesión de fe en 1596 y se llamó ¿cómo? Una confesión de fe verdadera. Así le pusieron. 1596. La confesión separatista de los ingleses que se separan de la iglesia de Inglaterra. Dentro de esos que se separan, surgen, y dentro también uno de los cuantos se quedaron en la iglesia de Inglaterra, surgen tres convicciones diferentes. Unos presbiterianos, otros bautistas y otros congregacionales. Esas tres denominaciones son las que surgen del puritanismo inglés. Entonces, vean que no estoy dando muchos detalles, nada más así como para dar una pincelada y que sepan a cómo llegamos al catecismo que hoy vamos a empezar a estudiar. Entonces, dentro de ese grupo de separatistas surgen los bautistas y ellos hacen su primera confesión de fe en el año 1644. Esa es la primera confesión de fe de Londres. ¿Por qué de Londres? Porque se redactó ahí. Pero vean lo interesante, esa primera confesión de fe de Londres, de los bautistas, si usted la compara con la confesión de los separatistas, es casi igual, excepto en las dos áreas que se difiere, que es los sacramentos, es decir, el bautismo y la administración de la iglesia. Seguido a eso, los presbiterianos hacen su confesión de fe y es la gran famosa confesión de fe llamada Westminster, la confesión de fe de Westminster de 1646. Ahora, esas otras confesiones de las que estábamos hablando eran documentos realmente pequeños, pero esta que se redactó en Westminster, muchos hombres eruditos estaban reunidos y
y lograron un documento que no es muy amplio, pero ya no es tan breve, muy sistemático. Y cuando después de su publicación, los congregacionalistas y los bautistas ven lo que hicieron los presbiterianos y dicen, wow, qué buen documento hicieron estos hermanos. Describe de una manera sistemática la fe cristiana, la doctrina de la fe. Entonces, ¿qué sucede? Que los congregacionalistas ven Westminster, ven y prácticamente que toman la confesión de Westminster y reunidos publican en la ciudad de Savoy o Saboya una declaración de fe que es prácticamente la confesión de Westminster con la diferencia que ellos tienen, que es el gobierno de la iglesia. Para que entonces vayan teniendo aquí lo que diferencia a los congregacionalistas de los presbiterianos básicamente es el gobierno de la iglesia. Esa es la característica. Unos son presbiterianos y otros congregacionalistas. Entonces, esa confesión, a esa confesión le siguió, los bautistas dicen, vamos a hacer lo mismo. Entonces, toman la confesión de Westminster, ven la confesión, la declaración de fe de Saboya, y ven las dos cosas y dicen, nosotros vamos a hacer una basada en esas dos, y vamos a hacer la diferencia de lo que nosotros creemos, cuáles detalles nosotros afinaríamos. Todo esto es importante, les voy a decir por qué. Porque ellos, al hacer esto, ellos no están queriendo decir, nadie sabe nada, nosotros somos los que sí sabemos y los que entendemos. No, ellos están tomándose de lo que otros hermanos en la fe han adelantado y ellos aportando el elemento en el cual difieren. Entonces, ¿ven qué diferente de cómo funciona una secta? Las sectas, por ejemplo, ustedes conocen cuáles, los testigos de Jehová. Ellos tienen su sede en Nueva York, Watchtower, y ellos van a creer todo lo que les digan de allá. Ellos no tienen conexión histórica con iglesias del Señor. Tienen conexión histórica con una herejía terrible de los primeros siglos, pero no con iglesias del Señor establecidas. ¿Ven? Esa es la diferencia. Lo mismo los mormones con su nueva revelación, etc. Y cada secta que usted estudie hace eso, una desconexión con lo histórico. Entonces, los bautistas redactan en 1677 la confesión. Sí. Una preguntita. Es que yo estuve leyendo libros sobre historia cristiana y habla de los bautistas y demás. ¿Esos bautistas provienen de esos? No, en realidad no. Sí hay influencia anabaptista dentro de los bautistas, se puede decir que sí, porque realmente el primer pastor bautista de Inglaterra viaja a Holanda y ahí tiene conexión con los menonitas, que son los anabaptistas, y entonces sí hay algo. De hecho, él se convierte menonita después, pero no hay una conexión. Los bautistas en realidad provienen del puritanismo. Ahora bien, con respecto a esto que me dice el hermano, una rama más que igual entra dentro de la ortodoxia. ¿Entienden? Ellos también tienen sus diferencias, su confesión de fe, pero están dentro de la ortodoxia. Es decir, esas doctrinas esenciales, fundamentales que les hace a ustedes decir, somos todavía cristianos. Hay confesiones de fe de ese siglo también. Ahora, lo que les quería, hay muchos datos que primero había puesto, los quité, pero lo que quería era eso que vieran. No ha sido fácil llegar aquí. Los bautistas en 1677 hicieron esta redacción de la confesión, pero no pudieron publicarla. ¿Y saben por qué? Por la gran persecución que había. No sé cuántos conocen las historias de ese siglo, pero por ejemplo, John Bunyan estuvo 12 años en la cárcel. ¿Y cuál era su delito? No ser un ministro ordenado y predicar la palabra de Dios, si él era un bautista. Y así muchos, pero había seria persecución contra los grupos no autorizados, entre ellos los bautistas. Después, en 1688, el rey de turno, el que estaba, quita esa prohibición contra los grupos
disidentes que se llaman, oiga esa palabra, disidente, ¿qué significa? Que difiere de la forma establecida. Y entonces por eso los bautistas pudieron publicar su confesión hasta 1689. Esa es el documento que más claramente define lo que creían los llamados bautistas particulares. Yo ahora sí no voy a entrar en mucho detalle con respecto a esto porque no es un curso de eso, pero tengo material por si algún día quieren verlo. Pero entonces, ese pastor bautista, un pastor bautista en Londres, quiso usar un documento que no era de los bautistas, sino de las iglesias reformadas, y lo adapta, y ese es el catecismo que vamos a estar estudiando. El catecismo de Heidelberg, en el cual está basado este catecismo ortodoxo, es considerado una de las 3 formas de unidad de las iglesias reformadas de Holanda. Las 3 formas de unidad son el catecismo de Heidelberg, la confesión belga y los cánones de Dort. Solo por si lo han oído, no les voy a entrar en detalles de qué significa eso. Si ustedes hacen una búsqueda de confesiones de fe en internet, encontrarán muchas confesiones de fe protestantes. Muchas, porque los protestantes necesitaban dejar en claro qué creían ellos. Entonces tenemos, bueno, aquí sí tengo algunas de los anabaptistas en 1527, los luteranos en 1530, las confesiones de las iglesias reformadas tetrapolitana 1530, la confesión de Basilea en 1534, las confesiones helvéticas de 1536, 1564, los artículos de Malcalda del luteranismo, la confesión escocesa, la confesión belga, los 39 artículos del anglicanismo, etc. Y ahí siguen 1500, 1600, etc. Y ven qué interesante que después, en el siglo XIX, dejaron de confesar su fe. Realmente se suponía que ya la tenían y comienzan nuevos movimientos. Surge el pentecostalismo en el siglo XX. Pero es interesante saber que, por ejemplo, la denominación de las asambleas de Dios, que es la denominación pentecostal que había más grande, ellos hacen su declaración de fe en 1916. Y ellos hacen su declaración precisamente porque ellos están creyendo algo diferente a lo que las iglesias protestantes creían, pero quieren alinearse con la ortodoxia. Y si ustedes leen, ellos se alinean con la ortodoxia histórica, excepto en esta parte de que ellos no son cesacionistas, sino continuistas. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque la razón entonces de las confesiones de fe, de los catecismos, es afirmar y declarar nuestra fe. Y a través de este estudio confirmamos que pertenecemos a la iglesia del Señor. Otro término para dejar de tener miedo, católica. La iglesia es católica. No estoy refiriéndome a la iglesia católica romana, la iglesia es católica, porque católico significa universal. Estamos entonces contenidos en esa iglesia del pasado, de todos los tiempos y de todos los lugares. Oigan esa definición de universal. Involucra todos los tiempos y todos los lugares. Esa es la iglesia católica. No tengamos miedo al concepto como tal. Ahora bien, es interesante que la iglesia católica, vean que un poquito irónico, la gente oye catecismo y lo asigna a la iglesia católica, y la iglesia católica no publica sus catecismos, ni los da a la gente, simplemente que le llaman catecismo a las clases que ellos dan. El catecismo lo publicaron en 1992, el que ahora sí se puede conseguir, donde ellos sí dicen que creen. Y si usted cree, y si usted quisiera estudiar ese documento, usted verá que es un documento bastante confuso. En una parte dice una cosa, en la otra se dice y así. Bien interesante de estudiarlo, pero eso es otro curso. Entonces, yo quisiera simplemente hacer referencia a la primera pregunta para entusiasmarlos para de hoy en 8, que ya vamos a empezar de lleno. ¿Cómo empieza ese catecismo? Antes que lo olvide, voy a decirles algo. Este documento, el Catecismo Ortodoxo, está en PDF.
lo vamos a repartir. Pero si usted lo quiere en físico, mande el mensaje y nosotros vamos a hacer un pedido. Es un librito, como decir una cosa así. Vamos a hacer un pedido para todo el que lo quiera tener en físico, porque nosotros somos el distribuidor de la editorial que lo tradujo al español, que se llama Legado Bautista Confesional. La primera pregunta del catecismo dice así: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Pensemos en la relevancia de esa pregunta. ¿Quién iba a creer que vamos a estudiar doctrina cristiana y empieza por una pregunta tan personal? Este catecismo está diseñado así de manera personal. No estoy hablando de otros, estoy hablando de usted. ¿Cuál es tu consuelo? No base su fe en lo que otros hacen, lo que otros digan. Es usted. ¿Cómo es usted? ¿Qué vive usted? ¿Qué cree usted? El consuelo, entonces, veremos la próxima vez. ¿Dónde está ese consuelo? No voy a exponer la pregunta aquí, pero vean los retos. ¿Dónde está? ¿Cómo respondería usted con lo que usted sabe? Les digo otra vez con dolor, muchísimos son o dicen ser cristianos y no saben definir la fe cristiana. El consuelo, mis estimados, no está en nosotros mismos, no está en algo que nosotros pudiéramos hacer. Nuestra esperanza está por completa en el Hijo de Dios Jesucristo. El que tenga esta verdadera fe en Jesucristo tendrá, y ahora ya no se van a asustar que diga, tendrá la verdadera religión. Y será dirigido por el Espíritu Santo a toda la verdad, a toda la ortodoxia. Entonces, les animo a seguir adelante. Vamos a tratar de sacarle el jugo a esas preguntas y a hacer de esto no solo un curso para llenar nuestra mente de más información. Hoy sí ha sido demasiada información y así, pero no, les garantizo que no va a ser así. Tiene que ver con su religión personal. A ver si usted tiene la religión verdadera o no. Y eso se va a tratar. Como verán, la respuesta se centra en Jesús, el Hijo de Dios, y lo que Él hizo por los suyos. Que el Señor nos conceda de verdad entusiasmarnos en este estudio. Procuren venir repasando algo de lo que dijimos, porque usualmente se empezará la clase con una pequeña pregunta de quiz. Entonces, algo se les preguntará a ver qué tanto retuvieron de lo que hoy vimos. Vamos a despedirnos con una oración. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias porque nos concediste estar aquí juntos este día y considerar tantas cosas. Te pido por cada uno de mis hermanos que me ha escuchado con paciencia y te ruego, Señor, que los muchos datos y detalles no les desanimen, sino que les lleven al deseo de entender cada vez mejor la fe bíblica e histórica que nosotros profesamos. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu y confirma nuestra fe en ti. Que este curso se vuelva algo de verdadero gozo espiritual, de aprendizaje profundo de las verdades maravillosas, porque tu palabra dice que la verdad os hará libres. En el nombre de Jesús. Amén.